Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, relaciona al personaje histórico con el suceso político vinculado a ellos. En el caso de Justiniano, este personaje está vinculado justamente a, digamos que ese señor expande Bizancio al Mediterráneo occidental. Luego, Mahoma logra la unificación de las tribus árabes. Ahora, Carlomagno, ¿qué es lo que hace? La expansión del cristianismo en Europa occidental. Y Ricardo I de Inglaterra, la lucha por recuperar, digamos, de Jerusalén de los turcos. Entonces acá la secuencia correcta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. El cambio climático y la falta de innovación agrícola desde fines del siglo XVIII afectó la producción de alimentos. La pauperización, digamos, de los suelos se traduce, es decir, la pobreza de los suelos se traduce en la reducción dramática en la producción de cereales de primera necesidad. La elevación de los precios obliga a la población a reemplazar progresivamente a los alimentos por otros de menor contenido proteico. Alrededor de 1270 aparecen los primeros signos de subalimentación y hambruna. Y en 1347 llega la peste a Europa, agudizando la crisis. Es decir, estamos hablando de la Edad Media. De este texto anterior podemos afirmar lo que sucede, que de este texto se puede entender que la crisis del siglo XIV no se inició con la peste negra, sino que fue un proceso generado por una diversidad de factores, es decir, el cambio climático, la depresión agrícola, la elevación de los precios, los bajos niveles de nutrición, finalmente las epidemias. En pocas palabras, que la crisis justamente del siglo XIV presenta toda una diversidad de causas. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Relacione correctamente ambas columnas. En el caso de Miguel Ángel, fue llamado divino por sus contemporáneos. Ahora, en el caso de Rafael Sanzio, este señor retrató a los filósofos y científicos antiguos. Ahora, Leonardo da Vinci diseñó máquinas de guerra y aparatos para volar. Y Éramo de Rotterdam expuso con crudeza la necesidad del ser humano. Entonces, acá hablamos de personajes del humanismo, también del famoso Renacimiento europeo. La secuencia correcta acá es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre la expansión europea, indicar lo verdadero o lo falso. Nos dice, el primer viaje de Colón buscó una nueva ruta comercial al lejano oriente. Esto es verdadero. Ahora, Portugal aprovechó la debilidad hispana y, digamos, y penetrar en Guyanas y el Caribe. Esto es incorrecto. Luego, los ingleses fueron los primeros europeos en comerciar con la India. No, tampoco esto es verdadero. Los portugueses buscaron una ruta a la India bordeando las costas africanas. Esto es verdadero. Entonces acá estamos hablando ya los inicios, digamos, de los descubrimientos, de los grandes descubrimientos, digamos, geográficos europeos. Y simplemente acá la secuencia correcta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. La evangelización católica en los Andes peruanos está relacionada en sus orígenes con el mismo acto de la conquista, que se produce a partir de 1532 con la presencia de Francisco Pizarro y sus compañeros. Ya sabemos que la justificación de esta conquista está dada por el afán de atraer almas a Dios y de civilizarlos vía su conversión en vasallos del rey. Las bulas alejandrinas, como la legislación indiana, están plagadas desde el inicio de este justificante. Conquista y evangelización van de la mano, así como el rol que cumple el Estado al garantizarlo y el rol que le toca a los conquistadores en preservarlo, esencial para la presencia en las nuevas tierras. De este texto, ¿qué podemos interpretar? Justamente nosotros podemos interpretar que la corona y la Iglesia Católica tienen una sólida alianza en la conquista de América, porque recuerden ustedes que justamente la justificación para conquistar un pueblo indígena, digamos, oriundo y también desconocido de este continente, era la famosa evangelización. Entonces acá la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto al proceso de resistencia inca producida en el siglo XVI, ¿cuáles son los enunciados correctos? Vamos a ver. Manco Inca se opuso a los españoles y se rebeló contra ellos a pesar de haber tenido una inicial alianza. Esta información es verdadera. Luego,
En la paz de Acobamba, la corona española reconoce a Titu Cusi Yupanqui su rango de inca en Vilcabamba. Eso también es verdadero. Luego, Sairi Tupac tenía como condición indiscutible en su negociación con el virreinato el ser nombrado rey de Vilcabamba. Esto es incorrecto. Luego, nos dice, el virrey Francisco de Toledo tuvo como principal misión al llegar a Perú poner fin a la resistencia de Vilcabamba. Esto es incorrecto, no era su principal misión. Luego, el movimiento Taquioncoy es considerado como parte de una resistencia cultural o ideológica contra los españoles. Esto es verdadero. Entonces acá lo correcto será 1, la 2 y la 5. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Entre los diversos puntos de la Ley Nueva de las Indias en 1542 se estableció que, digamos, los encomenderos que hayan tratado mal a los indios pierdan su encomienda. Igualmente pierdan su encomienda a los conquistadores que se hallaron contra Almagro el Viejo en la batalla de las Salinas. A la muerte de un encomendero vuelvan a sus indios a la corona. Las encomiendas pasen a la corona si sus poseedores no tuvieron los títulos en orden. Frente a estas disposiciones, los encomenderos, ¿cómo reaccionaron? Lo que sucede es que las leyes nuevas de las Indias dadas por Carlos I en 1542 tenía por objetivo centralizar su dominio en América, y para ello le era necesario sacar del camino a los gobernadores que se habían mostrado débiles en el poder, y a los encomenderos quienes venían centralizando grandes masas de fortuna económica. El reclamo de Fray Bartolomé de las Casas sobre el maltrato de los indígenas por los encomenderos fue asumido por la Iglesia Católica y elevado como reclamo a la corona española, que sumó este argumento a sus intereses de centralizar el poder político sobre América. Las medidas de la corona afectaban los intereses de los encomenderos y por ello se rebelaron, encabezados por Gonzalo Pizarro, pero fueron finalmente derrotados en la batalla de Jaquijahuana por el enviado a la corona, el llamado Pedro de la Gasca. Entonces, reaccionaron violentamente los encomenderos, pues la corona les quitaría el control de la mano de obra indígena. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Al ejecutarse las leyes nuevas en América, se llevó a cabo un proceso de cambio dentro del virreinato del Perú. Ello se logró con las reformas toledanas, que tuvieron como principal objetivo. Lo que sucede en este caso es que el virrey Toledo tuvo como principal objetivo una organización más sólida y ventajosa del virreinato del Perú, para así obtener mayores beneficios para la corona española. El punto principal en dicho proceso fue la mejora de la explotación de las minas de Potosí, debiendo con ello aplicar nuevas técnicas y explotar el centro minero complementario de mercurio en Castro Virreina. Ello no se podía hacer posible si no se tenía alta disposición de la mano de obra indígena, para lo cual se llevó a cabo el sistema de reducciones dinamita minera. Con respecto a la centralización del poder, no se podían tener fisuras, y entre las medidas destacadas se encuentra la anulación de la rebelión del indígena Tupac Amaru I y la instauración del Tribunal de Santo Oficio. En pocas palabras, la reorganización y centralización del poder en el virreinato de Perú fue el principal objetivo del virrey, de las reformas del virrey Toledo. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En las ciudades de Piura y Tumbes presentan como características atmosféricas una temperatura promedio de 24 grados centígrados sin cambio, térmico invernal definido. Estas características son características de clima. Lo que sucede en este caso es que el clima cálido muy seco, es decir, árido tropical, comprende el sector septentrional de la región costera, que incluye gran parte de los departamentos de Tumbes y Piura, entre el litoral marino y la costa aproximada de 1000 metros sobre el nivel del mar. Representa al menos 3% de la superficie territorial de Perú. Se caracteriza por ser muy seco, con la precipitación media anual y cálido, con una temperatura promedio anual de 24 grados centígrados, sin cambio término invernal definido. Ocurren lluvias de verano. Entonces acá estamos hablando de un clima cálido muy seco. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Geográficas realizan una investigación sobre la variación climática de Perú, que se desarrolla entre los años, entre los 2000 a 5000 metros sobre el nivel del mar, entre los sectores norte, centro y sur del Perú, en donde concluyen que el factor climático más importante que determina la variación es lo que sucede, que la cordillera de los Andes es una barrera natural, obstaculiza el paso de los vientos alisios, que y también origina una variedad climática según los pisos altitudinales y modifica las condiciones de temperatura, humedad, etc. Entonces acá estamos hablando de la cordillera de los Andes. La letra B es la respuesta.
Vamos con la siguiente pregunta. La dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la región de Puno anunció que se tiene prevista una reunión para analizar la problemática de la contaminación de las aguas de los ríos Lampa y Cabanillas. Los ríos mencionados son parte de un sistema fluvial que establece el agua potable en la ciudad de Juliaca y esta situación viene causando estragos en la salud de la población. La cuenca afectada por la contaminación es lo que sucede es que el naciente del río Cuata se encuentra en los ríos Orduña y Cupi, en las faldas del Nevado Guayquera. Recibe varios nombres, entre ellos río Cabanillas. Al noreste de Juliaca recibe por su margen izquierda las aguas del río Lampa. A partir de entonces se llama río Coata. Abastece de agua potable la ciudad de Juliaca y desemboca en el norte de la bahía de Chucuito, Puno. Entonces estamos hablando de río Coata. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El mejorar la construcción de viviendas y recuperar los espacios seguros es una recomendación técnica que se plantea aplicar a lo largo de la margen izquierda del río Rímac. Además, se busca mejorar las viviendas, el mejoramiento de las viviendas producto de la autoconstrucción. Para ello es importante que se tenga información del suelo y también la identificación de las viviendas más vulnerables. Esta acción se conoce como, es decir, estamos hablando acá de la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo es la anticipación de los desastres, es decir, tomar las medidas adecuadas para prevenir o disminuir las consecuencias de cualquier fenómeno natural. El principal objetivo de un programa de mitigación de desastres es reducir las pérdidas humanas y también materiales. Entonces acá la respuesta es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.